Bienvenidos una vez más, valientes espectadores, al canal donde tus peores pesadillas cobran vida. Bienvenidos a Terror HD. En el episodio de hoy, nos adentraremos en un viaje escalofriante, uno que desafiará los límites de tu imaginación y pondrá a prueba tu valor. Acompáñame mientras exploramos historias inéditas, leyendas urbanas que te dejarán sin aliento y encuentros con lo desconocido que desdibujan la línea entre la realidad y el más allá. ¿Estás listo para descubrir los secretos que se esconden en la oscuridad? ¿Te atreves a mirar lo que se oculta en las sombras? Entonces, ajusta tu asiento, aumenta el volumen y prepárate para la experiencia más terrorífica de tu vida. Esto es Terror HD, donde el terror se encuentra con la realidad. La ruta hacia el pueblo maldito. Mi nombre es Álvaro, un trailero veterano con más de 2 décadas recorriendo las sinuosas y a veces olvidadas carreteras de España. Mis manos han conocido el volante más que cualquier otra cosa en este mundo, y mis ojos han contemplado paisajes que cambiarían a lo largo de los años, pero siempre mantenían su esencia. He visto más amaneceres en la ruta que en mi propio hogar, observando cómo el sol se eleva sobre las montañas, tiñendo de oro los campos y las costas, una vista que nunca deja de asombrarme. La vida en la carretera es una mezcla de soledad y libertad, un refugio para alguien como yo, que siempre ha encontrado la paz en el constante rugido del motor y el interminable horizonte. He compartido historias con compañeros de ruta en paradas de descanso, intercambiando experiencias y consejos sobre qué caminos tomar y cuáles evitar. Siempre me he enorgullecido de conocer cada rincón de mi país, de poder navegar por sus carreteras como si fueran las venas de mi propio cuerpo. Pero nunca, ni en mis más extraños sueños o en las historias más sombrías intercambiadas bajo la luz tenue de algún bar de carretera, imaginé que una de estas rutas se convertiría en mi peor pesadilla. Una experiencia que desafiaría mi percepción de la realidad, que me haría cuestionar cada sombra en la noche y cada silueta en la distancia. Una noche que comenzó como cualquier otra, pero que pronto se tornaría en un viaje a través de lo inexplicable y aterrador, revelando que incluso el más experimentado de los viajeros puede encontrarse perdido en un camino desconocido. Era una noche de octubre, una de esas noches donde el cielo se presenta tan oscuro y profundo que parece engullir las estrellas, dejando apenas un parpadeo tenue en la vasta oscuridad. La luna, un delgado creciente, apenas ofrecía su pálida luz, creando sombras largas y retorcidas a lo largo de la carretera. Mi destino era un pequeño pueblo en Andalucía, un lugar apenas mencionado en los mapas, conocido principalmente por sus viñedos y la tranquilidad de su vida rural. Un sitio donde el tiempo parecía detenerse y la modernidad aún no había dejado su huella completamente. La carga que llevaba en mi camión era pesada, cajas y más cajas de mercancía que debían ser entregadas antes del amanecer. El camino hacia allí era uno que nunca había recorrido, un desvío de las rutas habituales que me prometía ser un atajo, pero que ahora, en la soledad de la noche, se sentía más como un laberinto desconocido. El asfalto, desgastado por años de olvido, crujía bajo las ruedas de mi camión, y cada curva revelaba un paisaje más desolado y silencioso que el anterior. A medida que avanzaba, el viento comenzaba a levantarse, susurrando entre los árboles y llevando consigo el aroma de tierra y hojas secas. A lo lejos, se podían ver las primeras luces del pueblo, parpadeando débilmente como faros en la distancia. No había señales de vida en el camino, solo yo y la oscuridad que parecía extenderse sin fin. En ese momento, una sensación de inquietud comenzó a anidar en mi pecho, una sensación de que esta noche sería diferente a todas las que había vivido antes en mis años de viaje. Cerca de la medianoche, el reloj en el tablero marcando cada minuto con una lentitud agonizante, me encontraba atravesando un tramo del camino especialmente solitario y silencioso. La única compañía eran las sombras que danzaban a los lados de la carretera, proyectadas por los faros del camión. Fue entonces cuando, en medio de la nada, una figura inesperada apareció al borde de la carretera. A la luz tenue de los faros, se reveló como una mujer, de pie, inmóvil, con un vestido desgastado por el tiempo y el abandono, y el cabello enmarañado cayendo sobre su rostro. Lo que más llamó mi atención, y despertó una sensación de profundo escalofrío en mi ser, fue su mirada. Eran unos ojos que parecían vacíos y, al mismo tiempo, cargados de una intensidad perturbadora, como si ocultaran historias de sufrimiento y angustia. Su presencia era tan inquietante, tan fuera de lugar en esa carretera olvidada, que por un instante me quedé sin aliento, con el corazón latiendo desbocado.
A pesar de la parte de mí que instaba a detenerme, a ofrecer ayuda a esa alma solitaria en medio de la noche, una voz interior me gritaba que siguiera adelante, que no me detuviera. Con un nudo en la garganta y la mente llena de preguntas, aceleré el camión, dejando atrás esa imagen fantasmal. Al mirar por el retrovisor, esperando verla aún allí, tal vez caminando o desvaneciéndose en la oscuridad, me encontré con la sorpresa de que la figura había desaparecido por completo. No había rastro de ella, como si nunca hubiera estado allí, como si fuera un truco de mi imaginación cansada. Este extraño encuentro me dejó una sensación de intranquilidad que se mantuvo conmigo, resonando en mis pensamientos mientras la carretera se desenrollaba frente a mí, llevándome más y más lejos de ese lugar, pero no de la memoria inquietante de esa figura en la noche. Al llegar al pueblo, ese sentimiento de inquietud que me había acompañado desde el encuentro con la misteriosa figura en la carretera se intensificó. Algo en el aire parecía diferente, como si el mismo pueblo estuviera conteniendo la respiración. Las calles, normalmente acogedoras y llenas de vida en los pequeños pueblos como este, estaban desoladas, envueltas en un silencio tan profundo y palpable que parecía un ente en sí mismo. No había luces en las ventanas, ni señales de actividad en las casas que bordeaban la calle principal. Todo parecía abandonado, como si los habitantes hubieran desaparecido de repente, dejando atrás solo el eco de su existencia. Conducía lentamente por las calles vacías, cada giro me llevaba a más y más desolación. La luna, ahora un poco más alta en el cielo, arrojaba una luz fantasmal sobre los edificios, creando sombras que jugaban con mi imaginación. Mi cansancio, mezclado con la creciente sensación de que algo no estaba bien, me llevó a buscar un lugar para descansar, aunque fuera solo por unas horas. Fue entonces cuando vi la posada. Se alzaba en una esquina, su fachada desgastada por el paso del tiempo, las ventanas cubiertas de polvo y telarañas. A pesar de su aparente abandono, había algo acogedor en ella, o tal vez era solo el cansancio hablando. Con una mezcla de alivio y resignación, detuve mi camión y bajé, el crujido de mis pasos en el suelo de grava rompiendo el silencio ominoso. La puerta de la posada chirrió al abrirse, revelando un interior que había visto días mejores. El polvo cubría cada superficie, y el aire tenía un olor a cerrado, a tiempos olvidados. A pesar de todo, la necesidad de descanso era más fuerte. Decidí pasar la noche allí, encontrando una habitación cuya cama, aunque cubierta de años de abandono, prometía un descanso necesario. Lo que no sabía en ese momento era que esta decisión sería un error que pronto lamentaría profundamente, una elección que me sumergiría en una noche de descubrimientos y horrores que nunca hubiera creído posibles. A medianoche, un cambio sutil en el aire me sacó de un sueño intranquilo. En un principio, pensé que era solo el eco de mis propios pensamientos inquietos, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo en aquel silencio opresivo. Eran voces, susurrantes y distantes, como el viento pasando a través de grietas olvidadas. Venían de todas partes y de ninguna, resonando desde las paredes, el techo, incluso desde el suelo debajo de mí. Eran voces cargadas de dolor y súplica, cada palabra impregnada de una desesperación y un miedo tan palpables que se adherían a mi piel y se enredaban en mi mente. Me senté en la cama, el corazón latiendo con fuerza, mis ojos intentando penetrar la oscuridad de la habitación en busca de alguna explicación lógica. Pero no había nadie más allí, solo sombras y el persistente murmullo de esas voces torturadas. Intenté convencerme de que era un sueño, una ilusión creada por el cansancio y la tensión del viaje, pero las voces eran demasiado claras, demasiado reales. Hablaban de tristezas antiguas, de secretos oscuros escondidos en las profundidades del pueblo, cada sílaba un recordatorio de que algo estaba terriblemente mal en ese lugar. En ese momento, la imagen de la figura en la carretera volvió a mi mente, la mujer de mirada vacía y perdida. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, un frío que se arrastraba por mi espalda y se asentaba en el fondo de mi alma. La conexión entre esa aparición y las voces en la posada parecía clara, como si de alguna manera, ella fuera parte de este misterio, una pieza de un rompecabezas oscuro y retorcido que se estaba revelando ante mí. La noche, antes un refugio de paz y soledad, se había convertido en una cámara de horrores incomprensibles. Y yo, atrapado en su centro, no podía hacer otra cosa que escuchar esas voces de ultratumba, preguntándome qué querían de mí y si vería la luz del día otra vez. Mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente por el horizonte, decidí explorar la posada en busca de respuestas.
Cada paso que daba en aquel lugar parecía resonar a través de los pasillos vacíos, amplificando la sensación de abandono y misterio. Fue en una de las salas comunes, donde el tiempo había dejado su huella más evidente, donde encontré un viejo diario, cubierto de polvo y olvidado bajo una pila de libros y papeles en un rincón. Con manos temblorosas, abrí el diario, cuyas páginas amarillentas guardaban los secretos de años pasados. A medida que leía, una historia de tragedia y dolor comenzó a desplegarse ante mí. El diario relataba un suceso terrible que había sacudido al pueblo años atrás, un evento tan sombrío y desgarrador que parecía haber dejado una cicatriz en el mismo corazón de la comunidad. La historia giraba en torno a una mujer, una figura central en la vida del pueblo, cuya descripción me heló la sangre. Era ella, la misma mujer que había visto al borde de la carretera. Según el diario, esta mujer había sido parte de una serie de eventos desafortunados y misteriosos, marcados por la pérdida y el infortunio. Su vida, llena de promesas y esperanzas, se había visto truncada de una manera que dejaba entrever algo más oscuro, algo que iba más allá de la mera tragedia personal. Las palabras del diario sugerían que su destino estaba inextricablemente ligado a los sucesos extraños que habían asolado el pueblo, una serie de acontecimientos que parecían más sacados de una historia de horror que de la realidad. La forma en que su historia se entrelazaba con los susurros en la posada, con las sombras y el silencio del pueblo, todo indicaba que había algo más, un misterio oculto en las profundidades de aquel lugar, esperando ser descubierto. La revelación de que la figura en la carretera y la mujer del diario eran la misma persona me llenó de un temor aún más profundo y una curiosidad insaciable. Necesitaba saber más, entender qué había sucedido realmente en ese pueblo, y cómo esa mujer, atrapada entre el pasado y el presente, se relacionaba con la atmósfera opresiva que ahora parecía consumir todo a su alrededor. Conforme la noche avanzaba, envuelta en su manto de oscuridad y silencio, el aire dentro de la posada se tornaba cada vez más denso y opresivo. Las voces, esos sonidos fantasmales que me habían despertado, comenzaron a intensificarse, llenando cada rincón del edificio con sus ecos dolorosos. Ya no eran solo murmullos distantes, ahora eran clamores claros y desgarradores, voces que parecían llorar por ayuda, por liberación, entrelazándose en una sinfonía de desesperación y angustia. Y entonces, en medio de ese coro de voces perdidas, la figura de la mujer que había visto en la carretera comenzó a materializarse. Primero fue apenas una sombra en el rabillo de mi ojo, un sonido de movimiento en la periferia de mi visión. Pero pronto, su presencia se hizo más constante, más tangible. Aparecía en cada esquina, en cada reflejo en los espejos rotos, en los pasillos oscuros de la posada. Su imagen era como un fantasma, una aparición etérea que me seguía a donde quiera que iba. Lo más inquietante eran sus ojos. Eran profundos y oscuros, llenos de una ira y un dolor que parecían trascender el tiempo y el espacio. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo, una sensación de estar siendo juzgado por un ser cuyo sufrimiento estaba más allá de mi comprensión. Sus ojos parecían implorar, acusar y lamentar todo al mismo tiempo, transmitiendo una historia de injusticia y tormento que resonaba en el aire cargado de la posada. La aparición de esta mujer, que ahora parecía seguirme, acecharme en cada sombra, se convirtió en una presencia constante, un recordatorio palpable de que la tragedia que había leído en el diario estaba lejos de ser solo palabras en una página. Estaba viviendo una realidad que desafiaba toda lógica, un encuentro con algo que no pertenecía a este mundo pero que, sin embargo, se había enredado irrevocablemente con mi destino. En un instante de lucidez, impulsado por una mezcla de miedo y supervivencia, decidí que no podía quedarme allí ni un minuto más. La atmósfera dentro de la posada se había vuelto insostenible, cada sombra parecía esconder un peligro, cada rincón un secreto oscuro. El aire estaba cargado de una tensión casi tangible, y las apariciones de la mujer, ahora más frecuentes y cercanas, me empujaron al límite de mi cordura. Con el corazón latiendo desbocado, corrí hacia la salida, mis pasos resonando en los pasillos vacíos y silenciosos de la posada. El frío de la noche me golpeó al salir, un contraste helado con el aire sofocante del interior. La luna, oculta parcialmente por nubes errantes, lanzaba una luz pálida y enfermiza sobre el pueblo abandonado. Llegué a mi camión, un santuario de normalidad en este mundo de pesadilla, y me apresuré a entrar. Con manos temblorosas, inserté la llave en el encendido, girándola con la esperanza desesperada de escapar de aquel lugar. Pero el motor, en una cruel traición, no respondía.
Intenté una y otra vez, cada giro de la llave un golpe a mi esperanza de huida, pero el camión permanecía silencioso, como si se hubiera convertido en parte del paisaje muerto del pueblo. Mientras luchaba con el motor, una sensación de pánico creciente me invadía. Las sombras de la noche parecían cerrarse sobre mí, cada una albergando miríadas de terrores desconocidos. Y entonces, en el espejo retrovisor, la vi, la figura de la mujer, acercándose cada vez más. Su rostro, iluminado por la luz incierta de la luna, mostraba una expresión de dolor y rabia inenarrables. Parecía como si cada paso que daba hacia mí estuviera cargado de siglos de sufrimiento y desesperación. En ese momento, comprendí que no era solo una huida física lo que necesitaba, sino una escapatoria de la fuerza oscura y misteriosa que había tomado forma en esa mujer. Su presencia, una vez apenas una silueta en la carretera, se había convertido en el epicentro de mi terror, un símbolo viviente de los horrores ocultos en las sombras de ese pueblo maldito. En esos momentos de desesperación absoluta, con la figura de la mujer acercándose inexorablemente a través del espejo retrovisor y el motor del camión negándose a arrancar, sentí que el manto del final se cernía sobre mí. Mi mente estaba inundada de imágenes de terror y desolación, cada latido de mi corazón un eco sordo en el silencio opresivo que me rodeaba. La oscuridad parecía tener un peso físico, aplastante y absoluto, y la presencia de la mujer era como un agujero negro, atrayendo toda luz y esperanza hacia su núcleo de dolor y rabia. Pero entonces, en el límite de mi desesperación, ocurrió un milagro tan sutil como inesperado. Un cambio en el aire, una sensación de alivio que comenzó a filtrarse a través del pavor que me envolvía. Levanté la vista, y a través de las nubes que empezaban a dispersarse, vi los primeros indicios del amanecer. El horizonte, antes un límite inquebrantable de oscuridad, comenzó a teñirse de tonos cálidos, anunciando la llegada del sol. Fue como si cada rayo de luz que se asomaba llevara consigo una promesa de salvación. Las sombras, tan amenazantes y omnipresentes durante la noche, empezaron a retroceder, disolviéndose bajo el creciente resplandor del alba. Y con ellas, la figura de la mujer también comenzó a desvanecerse. Su silueta, que momentos antes me había parecido tan real y tangible, se esfumó como si fuera parte de la niebla matutina, una pesadilla disipándose al despertar. En ese instante de liberación, cuando la luz del día empezaba a reclamar su dominio sobre el mundo, giré nuevamente la llave en el encendido del camión. Esta vez, para mi inmensa gratitud y sorpresa, el motor cobró vida con un rugido esperanzador. No perdí ni un segundo más, puse el camión en marcha y salí de aquel lugar maldito a toda velocidad, dejando atrás el pueblo y sus secretos oscuros, su memoria una sombra que se diluía en el espejo retrovisor bajo el cielo iluminado por el amanecer. A medida que me alejaba, sentía como el miedo y la opresión que habían marcado aquella noche se desvanecían, reemplazados por un sentimiento de alivio y una nueva apreciación por la luz del día y la vida que continuaba más allá de aquellos confines sombríos. A pesar de la experiencia aterradora que había vivido, logré recomponerme lo suficiente como para cumplir con mi deber. Con el amanecer brindándome un nuevo aliento de vida, conduje a través de los paisajes que ahora se tenían con los colores del día, llegando a mi destino final con el tiempo justo para hacer la entrega. Como siempre, mi eficiencia y compromiso con el trabajo no flaquearon, y entregué la carga a tiempo, manteniendo intacta mi reputación como un trailero confiable y puntual. Sin embargo, mientras realizaba las tareas habituales, una parte de mí seguía perdida en los recuerdos de la noche anterior, intentando dar sentido a lo inexplicable. Nunca supe realmente qué era aquella figura que había visto en la carretera ni por qué parecía acecharme con tanta intensidad. La mujer, con sus ojos llenos de una mezcla de ira y dolor, se había convertido en un enigma que me atormentaba, una sombra que se cernía sobre mis pensamientos incluso en los momentos más tranquilos. La racionalidad me decía que quizás no fuera más que una alucinación causada por el cansancio y la soledad de la carretera, pero algo en mi interior sabía que la verdad era más profunda y perturbadora. Desde esa noche, tomé la decisión consciente de evitar esa ruta. Aunque significara recorridos más largos y menos eficientes, no podía arriesgarme a enfrentar nuevamente aquella presencia. Cada vez que planeaba una nueva ruta, me aseguraba de que mi camino me llevara lejos de aquel pueblo y su posada abandonada, lejos de los secretos y sombras que aún parecían llamarme desde la distancia. Y así, con cada viaje que emprendía, rezaba para no volver a encontrarme con ella, para que nuestras rutas no se cruzaran nunca más en este mundo o en cualquier otro.
La figura de la mujer y los misterios que la rodeaban se habían convertido en un capítulo cerrado en mi vida, una historia de terror que prefería dejar atrás, pero que, en los momentos más silenciosos de la noche, aún susurraba su recuerdo en los rincones más oscuros de mi mente.